Lección 6. División de enteros. Páginas 22 y 23, secuencia 2, conecta más, secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales, positivos y negativos. Antes de dar inicio con este video, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte de que al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Vamos a dar inicio con la lección número 6, división de enteros, que corresponde a la secuencia número 2. Trabaja en equipo, calculen, en cada caso, el factor faltante. Pueden usar calculadora. Este apartado se refiere, hablando del factor faltante, a esos espacios que aparecen aquí en blanco. Haz de cuenta que para obtener el resultado menos 14 necesitamos de dos factores. Ya tenemos un menos 7 y falta por algo, que al multiplicarse por algo, que es el factor faltante, me va a dar menos 14. Entonces, sin hacerle caso a los signos, 7 por cuánto para que me dé 14 sería por 2. Si se fijan, 7 por 2 da 14. Y ahora, el resultado es negativo. Entonces, ¿cómo saber en una multiplicación para que el resultado me dé negativo? Necesitaría multiplicar dos signos diferentes. Entonces, ya tenemos el menos, nos falta el más. Entonces, aquí le podemos poner más. Entonces, menos por más, menos. Y 7 por 2, 14. Vamos con el siguiente. El resultado es 345. Y si se fijan, necesitamos multiplicar por un número, es decir, por el factor faltante, para que me dé ese valor, el 345. Una manera fácil de hacerla, como la actividad dice que se puede utilizar calculadora, sería escribir en la calculadora el 345 y dividirlo entre el menos 15. Y en la calculadora les va a aparecer como menos 23. Recuerden que esto únicamente, el valor de menos 23 le sale con calculadoras que son científicas. Si es la calculadora normal, la de 9 dígitos, esa no les va a funcionar. Entonces, para comprobar sería multiplicar menos por menos, pues sabemos que antes del 345 va el signo de más, aunque pues no es necesario escribirlo. Entonces, 23 por 15, 345. Vamos con la siguiente. 16 por cuánto para que me dé 192. Igual, en la calculadora podemos escribir menos 192 entre 16 y me va a dar como resultado menos 12. Y comprobamos más por menos, menos. Y 16 por 12, 192. Ahora, nuevamente escribimos 925 en nuestra calculadora entre menos 21, menos 25, perdón, y como resultado me va a dar menos 37. Y podemos comprobar, tenemos menos por menos igual a más y 25 por 37, 925. Se preguntarán que por qué estoy dividiendo, porque recuerden que el factor inverso de multiplicar o la operación inversa de la multiplicación es la división. Ahora, siguiente, 14, ¿entre cuántos? Si se fijan, la opción A, ahora nos aparece la B. En la A está positivo, negativo, perdón. Ahora en la B está negativo. Entonces, sabemos que es un 2. Pero 7 por 2, 14, correcto. Y menos por más. Entonces necesitamos aquí otro menos para que al multiplicar menos por menos me dé más. Tenemos otra vez el 345. Acá tenemos un 23. Entonces sabemos que al multiplicar se va a hacer 23. Y como el resultado nos tiene que dar positivo, entonces tiene que ser este positivo, muy bien, y este positivo, muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Ahora tenemos ya cambia aquí el valor, ya no es como el del lado izquierdo, menos 192. Entonces igual con la calculadora, menos 204 entre 17 y nos va a dar como resultado menos 12. Y por último tenemos un menos 170
que sería nuestro resultado, lo contrario de multiplicar entre menos 5. Y como resultado final nos va a dar un 34 positivo. ¿Por qué 34 positivo? Porque recuerden que más por menos es menos. En este apartado nos dice que la actividad se realiza con calculadora. Y aquí tenemos que utilizar también la ley de los signos para lo que lo vayan a hacer mentalmente. Recordemos que la ley de los signos es más por más igual a más. Menos por menos igual a menos. Ahora más por menos igual a menos. Y si fuera al revés, menos por más igual a menos. Entonces, en este caso, de forma resumida, cuando estamos multiplicando dos signos, perdón, aquí me equivoqué, es más. Cuando estamos multiplicando dos signos que son exactamente iguales, por ejemplo, más por más y menos por menos, el resultado va a ser positivo. Y cuando vamos a multiplicar signos diferentes, por ejemplo, más por menos y menos por más, el resultado va a ser negativo. Comprobemos, por ejemplo, aquí. Menos y más, los signos son diferentes, el resultado es negativo. Aquí, menos y menos, los signos son iguales, entonces el resultado va a ser positivo. Más y menos, los signos son diferentes, entonces el resultado negativo. Y por último, por ejemplo aquí, más por más, los signos son iguales y el resultado es positivo. Ahora, con cada multiplicación que resolvieron en la actividad 1, es decir, esta parte de aquí, se pueden escribir dos divisiones. Anoten las divisiones y resuélvenlas. Tenemos la primera que dice, corresponde a la multiplicación, menos 7 por 2 igual a menos 14, que es la que nos aparece aquí arriba. Entonces, como opción B, o más bien, toda la columna de las multiplicaciones la podemos resolver con los resultados que escribimos en la parte de arriba. La segunda sería menos 2. Esto es más fácil rellenarlo porque ya tenemos las respuestas arriba y únicamente hay que copiarlas. Después seguiría menos 23. Luego sigue 23. Enseguida, menos 12. Después, nuevamente, menos 12. Penúltimamente, menos 37. Y por último, 34. Ahora, si se fijan, la primera parte, la segunda columna que corresponde a la primera división, esta de aquí, primero están poniendo el resultado, que sería menos 14 entre el primer número, menos 7. Entonces, así le vamos a hacer en la primera. Primero vamos a empezar con los resultados. Entonces sería 14, le podemos poner los paréntesis, entre el primer número que es menos 7, igual a el segundo número, menos 2. Vamos con la siguiente. Resultado, 345 entre primer número, que sería el menos 23, igual a el segundo número, menos 15. Siguiente. Resultado, que sería 345 entre primer número, que es el 23, y el resultado es igual a 15. ¿Por qué 15? Porque es el segundo número. Nuevamente, primer resultado, menos 192, entre primer número, que en este caso es el número 16, igual a el segundo número, menos 12.
Ahora vamos, resultado, menos 204. Entre primer número, que es menos 12, igual a el segundo número, que sería 17. Seguimos. Resultado primero, 925. Entre el primer número, que es el menos 25, igual a el segundo número, que es menos 37. Y por último, en esta columna de la primera división, resultado, menos 170. Entre primer número, menos 5. Y el resultado es igual a el segundo número, 34. Repasemos. Esta columna, para poderla llenar, primero debemos de escribir todos los resultados de la multiplicación. Si se fijan, menos 14, menos 14, 14, 14, 345, 345, 925, 925 y menos 170, menos 170. Luego se va a tener que dividir entre el primer número. Si se fijan, menos 7, menos 7, 16, 16, menos 5, menos 5. Y el resultado sería todo el segundo factor de la multiplicación. Menos 2, menos 2. 15, 15. Menos 37, menos 37 y 34, 34. Ahora vamos con la tercera y última columna, que corresponde a la segunda división. Ahora vamos a empezar igual nuevamente con el resultado. Lo vamos a dividir ahora entre el segundo número, no con el primero, ahora con el segundo. Y el resultado va a ser mi primer número. Entonces sería 14 entre, y ahí lo vamos a dejar. Vamos a completar toda la primera columna con el resultado. 345. Lo vamos a ir contestando de esta forma por si existiera alguna duda con alguno de ustedes. Ahora, primer número, nuevamente 345, perdón. El primer número sí va a ser el resultado. Después, menos 192. Primer número, el resultado de aquí, que correspondería al primer número, menos 204. El resultado, menos, perdón, 925. Y por último, menos 170. Igual que la tabla anterior, todos los primeros factores de aquí, de esa columna, van a corresponder a todos los resultados de la multiplicación. ¿Entre qué se va a dividir? Aquí me dice que entre 2 para el primer resultado. Buscamos el 2, es el segundo factor. Primer factor, segundo factor. Entonces, el menos 2 correspondería aquí. El menos 15 en el siguiente. Para el cuarto, el segundo factor es 15. Quinto, el segundo factor es menos 12. Después, el segundo factor, 17. Y por último, perdón, penúltimo, el segundo factor es menos 37. Y ahora sí, por último, el segundo factor, 34. Y aquí me dice, el resultado va a ser el menos 7, es decir, lo que tenemos al principio. Entonces, aquí también tenemos menos 7. Después tenemos menos 23. Después tenemos 23.
enseguida 16, después menos 12, antes del último menos 25 y para concluir menos 5. De esta forma damos por llenada la tabla que corresponde a multiplicación, primera división y segunda división. Después de esto deben de validar en grupo sus respuestas de la actividad anterior. Enseguida analizar la información del recuadro y anotar en su cuaderno ejemplos con números concretos para cada caso. Es decir, les pide que lean estas oraciones. Dice, el cociente de dos números positivos o de dos números negativos es un número positivo. Es decir, el resultado de dos números positivos o de dos números negativos, que es lo que vimos con la ley de los signos. Si multiplicas, por ejemplo, más 3 por más 4, el resultado es igual a más. ¿Por qué? Porque más por más da más, signos iguales positivo, 3 por 4, 12. Y si fuera al revés, menos 3 por menos 4, igual, signos iguales, sabemos que el resultado va a ser positivo y 3 por 4, 12. A eso se refiere el primer enunciado, que el resultado de multiplicar dos números ya sea positivos o dos números ya sea negativos van a ser positivos. Dice, al dividir un número positivo entre uno negativo o un número negativo entre uno positivo, se obtiene un número negativo. Y aplica lo mismo con las divisiones. Dice que signos diferentes, por ejemplo, más entre menos, el resultado va a ser menos, o menos entre más, el resultado va a ser menos. A eso se refiere el segundo enunciado. El tercero, el cociente de un número positivo o negativo entre 1 es el mismo número entero. Por ejemplo, se refiere, lo voy a hacer de este lado, que si por ejemplo tienes menos 5 y lo vas a multiplicar por 1, entonces dice que ese número al multiplicarse con 1 es exactamente igual a ese mismo número. O, por ejemplo, menos 5 entre 1 es igual a ese mismo número de arriba, menos 5. Siguiente, ya tenemos 1, 2 y 3. Vamos con el cuarto. A dividir un número cualquiera entre menos 1 se obtiene el opuesto del mismo número. Por ejemplo, tengo menos 5 entre menos 1. El opuesto de menos 5 es más 5. Y si fuera al revés, 5 entre menos 1, el opuesto de 5 es más 5. Eso es lo que nos dice el enunciado número 4, que al dividir cualquier número entre menos 1, el resultado va a ser el opuesto. Aquí hubo un error, espérenme, déjale borro. Aquí, el opuesto de 5 es menos 5, no más 5. El opuesto de 5 menos 5. Entonces, repito, este inciso corresponde de que al dividir cualquier número, entre el negativo 1, va a ser ese mismo número, pero el opuesto. Entonces, el opuesto de menos 5 más 5 y el opuesto de 5 menos 5. El cociente de dividir 0 entre cualquier número positivo o negativo es 0. Esta regla ya la sabemos, que tanto dividir como multiplicar entre 0, el resultado siempre va a ser 0. El cociente de dividir un número cualquiera entre 0 no está definido, es decir, la división entre 0 no es una operación válida en matemáticas, que corresponde o tiene relación con el inciso anterior. Actividad número 3, página 23. Resuelve en equipo lo siguiente. Aquí les pide que esta actividad la resuelvan en equipo, o si su maestro se las deja de manera individual, a continuación la forma de resolverlo. Encuentra al menos 3 sumas diferentes cuyo resultado sea menos 15. Es decir, vamos a sumar 3 números que el resultado me dé menos 15. Aquí hay un sinfín de números, pero por ejemplo, si yo tengo, ¿qué números al sumarse me pueden dar 15? Por ejemplo, tengo menos 5 más menos 5 más menos 5. En este caso, si yo sumo más 5 más 5 más 5 me va a dar 15. Pero para que el resultado sea menos 15 necesitaría los 3
que van en el paréntesis que sean negativos. Otro de ellos podría ser que 25 más menos 40. Al yo poner en la calculadora 25 más menos 40, el resultado va a ser menos 15. Y por último, menos 3 más menos 12 igual a menos 15. Ahora, anoten al menos 3 restas cuyo resultado sea menos 10. Ahora vamos con las restas. Entonces, por ejemplo, uno podría ser menos 20 menos menos 10. ¿Y cómo se resuelve esta? Menos por menos da más, entonces menos 20 más 10 igual a menos 10. Igual en la calculadora lo pueden escribir así: paréntesis menos 20, paréntesis menos 10, paréntesis, y el resultado les va a dar menos 10. Otro podría ser que a 10 le quitas 20. Como sabemos que nos va a faltar y nos van a faltar 10, le escribimos menos 10. Y por último, 50 podría ser otra opción, menos 60. De esta forma me faltarían 10. Otra podría ser 60 menos 70, 70 menos 80, 20 menos 30. Todas esas me darían como resultado menos 10. Al menos 3 multiplicaciones cuyo producto sea menos 20. Es decir, 3 números que al multiplicarse, perdón, 3 operaciones diferentes que al multiplicarse me den 20. Por ejemplo, puede ser 1 por 20. Si yo multiplico 1 por 20, el resultado va a ser 20, pero más por más es más, y necesito que uno de esos sea negativo. Puede ser el 1 o el 20. Con uno de esos dos que sea negativo, ya me da. Otra operación que me puede dar 20, en vez de 1, si usamos el 2, que es el siguiente número, por ¿cuánto para que me dé 20? Por 10. Igual uno de ellos tiene que ser negativo. Puede ser el 2 o puede ser el 10. Y por último, con el 4. ¿El 4 por cuánto para que me dé 20? Por 5. Igual, puede ser el menos 4 el primero o el segundo. Cualquiera uno de estos dos tendría que ser negativo. Escriban al menos 3 divisiones cuyo cociente sea menos 8, es decir, el resultado sea menos 8. Entonces, 3 operaciones que al dividirse me dé 8. Por ejemplo, 24 entre 3. Si yo divido el 24 entre 3 me va a dar 8, pero para que sea negativo, uno de esos dos tiene que ser negativo, ya sea el 24 o el 3, cualquiera de los dos, pero únicamente uno. Otra operación que me pueda dar 8, si yo divido 8 entre 1, sabemos que me va a dar 8. Entonces, uno de esos dos tiene que ser negativo para que el resultado sea menos 8. Y por último, 16 entre 2. Si yo divido 16 entre 2, me va a dar 8. Pero uno de esos dos tiene que ser negativo, cualquiera de los dos. Vamos con la actividad número 4 y última. Hagan lo que se pide y respondan. Encuentra dos números enteros que sumados den 1 y multiplicados den 156. Para este caso son como adivinanzas, pero tenías que estar haciendo con la calculadora multiplicaciones y divisiones, sumas y restas hasta que te encuentre, hasta que te dé esos resultados. Por si les preguntas a su profesor que cómo lo hicieron, le dicen que la manera correcta de hacerlo esto se llama prueba y error. Es decir, que intentan ustedes utilizar dos números. Por ejemplo, 10 por 15. ¿Cuánto da 10 por 15? 150. Como se acercó, entonces uno de esos dos números está mal. Entonces tendrían que seguir intentando. Por ejemplo, podría ser 14 por 16 y da 224. Ya se pasaron. Entonces eso se trata de prueba de error. Que intenten, se equivocan y cambien los números, se equivocan hasta que les dé 156. En este caso yo ya les voy a compartir los números. El primero de ellos sería 13 y el número menos 12. Dice que sumados, entonces 13 menos 12 da 1. Y multiplicados, 12 por 13 me da 156. Y más por menos, el menos. Aquí lo tenemos. Siguiente. Dos números que restados den menos 6. Y multiplicados me den 16. En este caso sería el número 8, menos 8, perdón.
perdón, el número 8 y el número 2. Únicamente esos dos números. Si yo multiplico 8 por 2, me va a dar 16. Y restados, por ejemplo, si yo a 8 le quito 2, me da 6. Pero si lo hago al revés, a 2 le quito 8, ya me da el menos 6. Ahora, cuyo cociente sea 4 y cuyo producto sea 36. Dos números que al multiplicarse me den 36 sería el 12 y el número 3. Pero si yo divido 14 entre 3, me da 4. Pero para que este sea negativo y este sea negativo, basta con que uno de los dos tenga el signo de menos. ¿En qué sumandos? La siguiente, que sumados den 10 y multiplicados 24. Entonces, dos números que al multiplicarse dan 24 sería el 12 y el número 2. 12 por 2, 24. Y si lo sumo me da 14. Entonces tendría que ser uno de aquí para que si a 12 le quito 2 me da 10. Más por menos me dé menos. Y 12 por 2, 24. Que difieran en 12 unidades. Es decir, que entre uno y en otro haya 12 números de diferencia. Por ejemplo, el 15 y el número 3. Si lo restamos va a dar 12 unidades y que su cociente sea menos 5. Si yo multiplico, si divido 15 entre 3, me da 5. Pero como lo quiero negativo, uno de estos dos tiene que ser negativo, cualquiera de los dos. Siguiente dice, a ver, aquí hubo un pequeño error. Déjenme, le corrijo. Me fui a otra parte. Le vamos a corregir ahorita de una vez porque yo sé que como ustedes son muy inteligentes, luego me van a estar preguntando en los comentarios que me equivoqué y que el resultado era otro. Que haya 12 unidades de diferencia y que el cociente sea menos 5. Entonces los números serían el menos 10 y el número 2. Si yo divido 10 entre 2, me va a dar 5 y menos entre más, menos. Esta parte ya está bien. Y este apartado hay 12 unidades, es decir, hay 12 brinquitos desde el menos 10 hasta el 12. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? Con la recta numérica. Si tenemos aquí el menos 10, aquí vamos a tener el 0 y de este lado vamos a tener el 2. Más o menos así. Entonces, desde aquí hasta el 0 hay 10, 11, 12, que son las 12 unidades que hay desde un número hasta otro. Y una disculpa por el error que había cometido, pero lo alcancé a resolver en su momento. Ahora, ¿será cierto que el doble de cualquier número siempre es mayor que el número? Si piensan que no, den un contraejemplo. Si opinan que sí, expliquen por qué. La respuesta sería la siguiente: no. Un número negativo doble es menor que el original. Por ejemplo, 4 menos 4 en menos 8, y ese caso sería menor. El siguiente dice, no, ¿será cierto que la mitad de cualquier número siempre es menor que el número? Si piensan que no, den un contraejemplo, en caso contrario expliquen por qué. En este caso, nuevamente no, porque un número negativo a la mitad es mayor que el original. Por ejemplo, menos 4 y menos 2. En este caso, el menos 2 sería mayor. Vamos a ver por qué. Igual, para en este caso se va a utilizar la recta numérica, por en caso de que les pregunten. Entonces, vamos a empezar con el segundo. Dice, un número negativo doble es menor que el original. Por ejemplo, si tengo aquí mi recta numérica, recuerden que del lado derecho son los números positivos y del lado izquierdo son los números negativos y en el medio el cero. Un número mientras más alejado esté hacia la derecha quiere decir que es más grande y mientras más alejado esté hacia la izquierda quiere decir que es más pequeño. Entonces, el primero dice que un número negativo dice que si su doble es mayor, es mayor y decimos que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí tengo el menos 4,
El doble de menos 4 es menos 8. Entonces quiere decir que está más alejado, entonces no es más mayor, es más chico, es menor. Por eso aquí le ponemos es menor. Ahora el siguiente. Tenemos que, si dice que será cierto que cualquier número siempre es menor, la mitad siempre es menor, vamos a ver si es cierto. Entonces pusimos que el menos 4 y la mitad menos 2. Si se fijan, el menos 4 es el original y el menos 2 no es más chico. ¿Por qué? Porque está más a la derecha, es mayor. Entonces, por este caso sería mayor. Por último, nos piden que comparen sus resultados de las actividades 3 y 4 con los de otro equipo. Y si hay diferencias, encuentren los errores y corrígelas. Te invito a que te suscribas al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tu comentario, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. De esta manera, doy por concluida la lección número 6, división de enteros de la secuencia 12, páginas 22 y 23 de tu libro de texto Conecta Más, Secundaria Matemáticas 2.